Bueno, pues una vez que hemos visto dominio y hemos visto también una manera de representar gráficamente mediante las curvas de nivel a las funciones de dos variables, pues ahora lo que le toca, por seguir el mismo recorrido que en una función de una variable, es hablar sobre el límite de una función en dos variables. Entonces, primeramente tenemos que hacer un pequeño repaso breve en el límite en una variable y vamos a ver, al pasar a dos variables, qué particularidades nos surgen. En una variable, la idea de que el límite de una función en cierto punto A es L, como os lo hayan contado, pero la idea básica siempre es que cuando yo me voy acercando al punto A, me acerque como me acerque por medio de una sucesión de puntos, me acerque de forma directamente por acá, ¿a quién se va a acercar los correspondientes valores? Es decir, lo que vale aquí la función, aquí. Lo que vale aquí la función, aquí, más arriba. Cuanto más me acerco a la A, más se acerca a la L. Por la izquierda, igual por la derecha. Es decir, la idea es, cuando yo me acerco tanto como yo quiero al punto ¿a quién se acerca la función? Eso me lleva incluso a casos como aquellos que sabéis que en el punto A puede valer cualquier otra cosa. Como no me piden que en el A esté en el L. Lo único que me están diciendo es que cuando estamos muy cerca del A, tanto por acá como por acá, pues si podemos asegurar que la función está cerca de alguien. Si está cerca de alguien siempre, pues ese será el límite. Esa es la idea más o menos que tenéis que tener todo sobre el límite, pero supongo que no habrán contado la definición exacta, es decir, como en matemáticas se pretende probar que el límite de algo es algo. Yo creo que este es el momento en que podéis entenderlo ya. Quizá en bachillerato es demasiado teórico y no se presta a hacer resolución de problemas, pero ahora ya es conveniente que tengáis una idea de la definición de límite en una variable. Después la vamos a hacer la misma definición en dos variables, vamos a ver en qué se va a aparecer. Vamos a poner aquí la definición de límite. O sea, se dice que el límite cuando x tiende a A de la función es L si cumple una condición que se expresa en forma de implicación. Quiero decir, si en matemáticas significa para cualquiera que sea el valor epsilon positivo. El epsilon en matemáticas se utiliza para indicar cosas pequeñas. Cuando queremos algo pequeño, generalmente ponemos este símbolo. Para cualquiera que sea el valor positivo, por pequeño que sea, coma. Existe en matemáticas se pone de esta manera, existe a su vez otro valor, delta también, que va a ser previsiblemente pequeño, en el sentido de que si este es más pequeño, pues este será más pequeño. Cuanto más pequeño sea este, más pequeño será este. Es decir, este depende de este. Para cualquier valor de este existe otro aquí, tal que... Y ahora aquí la definición es una implicación. Si estamos en el intervalo centrado en el A y que tiene radio delta, si x es tal que x menos A es menor que delta. Estamos en el intervalo centrado en el A y radio delta, pero tampoco hace falta que consideremos el punto A. No hace falta que consideremos el punto A. Es decir, podemos decir que es mayor que 0 porque aquí nunca tendremos la A. Será cualquier cosa menos la A. Eso me permite que el límite pueda valer cualquier cosa que no sea lo que vale la función en el A. Porque alrededor del A se puede acercar a L. No hace falta que en el propio A llegue hasta el L. ¿De acuerdo? No hace falta que sea continua. Tal que si ocurre esto, entonces, pues estos x de aquí, estos x de aquí, pues van a estar dentro del intervalo que tiene el centro en el límite y el radio, el que habíamos elegido al principio. Hay que entender esto, tampoco es muy difícil. Lo que quiere decir es que gráficamente, sea cual sea la situación que yo tenga aquí de una función en el punto A, si el límite de cuando x tiende a A es L, y en este ejemplo efectivamente lo es,
me dice que siempre podré elegir un valor de delta aquí abajo, existe un delta, que va a depender del que yo haya cogido previamente epsilon. Este va a depender del que ya he cogido aquí. Por ejemplo, si yo cojo de aquí un epsilon bastante grande, es decir, de aquí hasta aquí, es decir, epsilon es desde aquí hasta aquí. Tened en cuenta, el epsilon es un radio que va a rodear al L, aquí lo expresamos. El epsilon es el radio que rodea al L. Pues, ¿cuál sería el delta o un delta cualquiera? Porque si me sirve un delta me puede servir otro más pequeño. ¿Cuál sería un delta que rodea a la A de manera que todos los puntos que están en ese intervalo van a estar aquí metidos? Por ejemplo, si yo cojo uno pequeñito como este, así pequeñito, es decir, esto es delta, por ejemplo, este es delta, todos estos puntos, ¿dónde van a ir? Pues hacemos así, gráficamente, vamos para arriba. Uy, pues este delta me sirve, todos los puntos que están aquí dentro se van a meter dentro de este, pues tal como vemos aquí, parece ser que no, aquí se salen, este no vale. Es decir, aquí hay unos cuantos que sí están dentro, unos cuantos de aquí que sí se han metido dentro, pero hay otros por aquí a la derecha y por aquí a la izquierda que están fuera. Es decir, ¿pero yo puedo encontrar un delta que todo se meta dentro? Pues sí, es cuestión de ajustarlo, dependiendo de la gráfica que tenga, dependiendo de la función que tenga, ajustar la longitud de este delta, de este intervalo, para que se cumpla lo que yo quiera. Podemos hacer un poco de trampa, hacerlo al revés, es decir, podemos coger uno muy chiquitito y supongo que funcionará, pero bueno, ¿a partir de dónde funcione? ¿A partir de qué momento podemos decir que ya vale? Pues con este epsilon que he elegido hago un poco de trampa, me voy para allá, me voy para acá, así, y digo, bueno, pues todo lo que hay aquí, si no me he equivocado al dibujarlo, este está un poquito más pegado, este está un poquito más pegado que este, porque aquí la curva sube más. Entonces parece ser que este radio, que es más chico que este, desde aquí hasta aquí, vamos a ponerlo con colores distintos, el radio que va desde aquí hasta aquí, ahí sí, todos estos puntos se van a meter aquí dentro. Claro, dice para cualquiera que sea epsilon, es decir, yo cojo un epsilon más pequeño, pues, ¿lo puedo volver a hacer? Pues sí, volveré a coger algo más pequeño aquí. Más pequeño todavía, más pequeño aquí. Eso se puede hacer siempre que el límite efectivamente sea en el punto A, el L. Pero si tenemos una circunstancia donde el límite no existe, el límite no es ese, por ejemplo, una situación donde hay un salto, aquí está, por ejemplo, el A, y aquí tengo un salto, aquí la función, aquí vale cerca a la izquierda de la A se acerca a este valor y a la derecha de la A pues supone que se acerca a este otro valor. Es decir, una función que es discontinua. El límite en este punto pues ya debéis de saber que no existe, porque bueno, os han contado que existe un límite que es por la izquierda, que es este, o otro límite que es por la derecha, que sería este, pero si no coinciden el límite no existe. Esta definición de aquí falla. ¿Dónde falla? Pues primero tenemos que decir quién proponemos que es el límite. Por ejemplo, si nosotros proponemos que el límite fuera este, ¿sería este el límite? Pues la pregunta es posible encontrar cualquiera que sea epsilon, el delta que cumple lo que estamos aquí contando? Pues en este caso concreto no. ¿Por qué? Porque voy a coger un epsilon pequeñito, es decir, así pequeñito, lo suficientemente pequeño para que todo esté a la derecha. De manera que si yo cojo ahora un intervalo de aquí hasta aquí, intento que esté todo aquí dentro, no lo va a estar, porque estará esta parte de la izquierda que siempre estará aquí abajo. Aquí abajo. ¿Veis? Estará aquí abajo. Y claro, en el momento que está separado, pues basta que coja un epsilon muy pequeño para que sea imposible aquí abajo, por muy pequeño que fuera esto, por muy pequeño que fuera, siempre habrá unos puntillos a la izquierda que se me van a colocar aquí y ya no están dentro de este intervalo.
¿vale? Bueno, esa es la idea de límite, que es una idea teórica, pero en matemática hay que ser exactos y cuando se pretende probar que algo, el límite de algo es tal, probar, pues tenemos que hacer alusión a esta condición que la define. Voy a hacer un ejemplo, no es lo que nosotros nos vamos a centrar, el demostrar que el límite es tal. En todo caso, nos vamos a centrar en calcular este límite, que no sabemos cuánto vale, porque hay una determinación. No obstante, vamos a hacer un ejemplo, voy a borrar, para que veáis cuál es la dinámica a la hora de hacer una demostración. Si estuvieseis estudiando una carrera un poquito más teórica, quizá os preguntarían este tipo de problemas. Por ejemplo, algo obvio, sabemos que el límite cuando x se acerca al 2, vamos a poner aquí 1/2 de x cuadrado más 1. Sabemos que esto es, como es una función continua, sabemos que el sustituir el x, donde pone x, vamos a sustituir 2, 2 por 2, 4, entre 2, 2 y 1, 3. Sabemos que esto vale 3. Bueno, vamos a probarlo utilizando la definición que hemos dicho antes de límite. Vamos a hacer el dibujo lo mejor que podamos, lo más grande, para que se vea claramente qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que este es 1, este es el 2, aquí 1, este es el 2, este es el 3. En el punto 2 el límite me dice que es 3, es decir que aquí estamos. Cuando x vale 0, pues esto vale 1, y cuando x vale 1, pues 1,5 por aquí. Esta es una parábola, que por acá sigue, y por aquí pues girará y dará la vuelta otra vez para arriba, etcétera, etcétera. Vale, pues entonces aquí el 1, aquí el 2, este es el supuesto límite, que es 3, y la cosa es, dado un epsilon que yo quiera coger aquí, ¿cuál sería el delta que hay que coger aquí? Fijaos, por la gráfica, por la propia gráfica, si yo cojo una cosa así, parece, vamos, que no muy grande, por ejemplo, si esto es 1, esto puede ser más o menos 0,2, pues parece ser que si hago el dibujo con cuidadito y me observo, me voy para abajo, parece ser, como antes, este que está un poquito más inclinada a curva hace que se pegue un poco más aquí, este que está un poco más abierta hace que se vaya un poquito más a la izquierda, es decir, este es más cortito, este es más largo, pero lo que parece ser es que el intervalo que a mí me interesa aquí, la longitud de intervalo es más o menos más pequeña que la de aquí, es decir, si aquí el epsilon vale esto, el delta parece ser que es más pequeñito, porque el que me sirve es este de la derecha, de aquí hasta aquí, este de acá. Entonces vamos a ver si efectivamente, dado un epsilon cualquiera genérico, a ver si el delta es pues epsilon partido por algo, o el propio epsilon, igual de grande. Mismo epsilon, vamos a poner que este es el epsilon, que está aquí dibujado, este es el epsilon, de aquí hasta aquí, y la pregunta es, el delta, ¿quién será el delta? ¿Cuánto valdrá el delta? Bueno, pues ya vamos a hacer la demostración. La idea siempre es, de alguna manera, que aparezca el intervalo centrado en el 2 y de radio delta, de alguna manera expresado en la definición. ¿Qué quiero decir? Vamos a poner la definición. Si para cualquiera que sea epsilon mayor que 0, debe existir un delta. ¿Quién será el delta? Tal que con los x tales que no hace falta que estemos con el a incluido, estamos en el 2, tal que los x que están de aquí hasta aquí, es decir, centrado en el 2 y de radio delta, entonces pues se cumple f de x, el f de x, esta es la función f, pues 1/2
de x cuadrado más 1 menos el límite que hemos dicho que es 3, tiene que ser esto. O sea, ¿quién será este para que esto sea verdad? Entonces la estrategia consiste en trabajar a partir de aquí y ver por obligación cómo tendría que ser este delta. ¿De qué manera? Pues intentando aislar de aquí, aislar esta expresión, que sabemos que el x menos 2 tiene que ser más pequeño que delta. En este caso particular sale sencillo, sería 1 medio de x cuadrado menos 2 No parece muy claro que de aquí podamos sacar esto, pero realmente, fijaos, si yo esto lo multiplico, lo divido por 2, es decir, si lo multiplico por 2 sería así, y podría poner esto así, es decir, saco factor común en 1 medio, y esto aquí ya pues sí lo puedo separar. Esto sería valor absoluto de 1 medio que multiplica a x más 2 por x menos 2. Y como ya sabemos que las propiedades de valor absoluto se puede hacer por separado. ¿Veis? Ya está aquí el que quería. Ahora bien, o sea, lo que tenemos que ver es, bueno, pues entonces si queremos que esto sea verdad, que queremos sea menor que epsilon. Si queremos que esto sea menor que epsilon, pues lo que tendré que ver es despejar llevarme todo esto para allá y ver, pues el epsilon partido, lo que salga, es el valor del delta. Lo que ocurre es que para poder saber cuánto vale todo lo que yo me lleve para otro lado, hay que acotar lo demás. Acotar quiere decir que, como mucho, cuánto vale la x. La x, esto está definido desde más infinito hasta menos infinito, pero a mí lo que me interesa es localmente, cerca del 2. Entonces no hay ninguna pérdida de generalidad y decir que estamos trabajando pues desde aquí hasta aquí, por ejemplo, desde 1 hasta el 3, o porque queremos afinar un poco más, vamos a suponer que estamos desde 1,5 hasta 2,5. Es decir, suponemos que la función está definida desde 1,5 hasta 2,5. Suponemos que f está definida desde 1,5 hasta 2,5. El límite no va a cambiar por ello, pero sí me va a permitir decir que el número x, el x más grande que puedo tomar es 2,5 y el más pequeño que puedo tomar es 1,5. ¿De acuerdo? Que está definido de 1,5 a 2,5. Entonces ya está casi hecho. Entonces, si yo quiero que esto sea menor que epsilon, pues sigo. O sea, eso de aquí arriba era igual. 1,5, x más 2, pues como mucho, ¿cuánto vale la x en este intervalo? Pues como mucho vale 2,5. Pues 2,5 y 2, pues 4,5. Y por último, si yo quiero que sea menor que epsilon, pues será tan simple como despejar y veo que es epsilon partido, pues 4,5 partido por 2. Epsilon, 2 epsilon partido por 4,5. Por poner algo. Es decir, como podéis ver, que esto sea cierto es que sea esto cierto. Pues ya está, si yo quiero que cuando esto sea esto cierto, pues lo que tengo que coger es el valor de delta, justamente esto, o más pequeño, porque si yo cojo más pequeño, vale. Es decir, delta es pues 2 epsilon partido por 4,5. Es decir, más o menos a ojo, menos de la mitad, un poquito menos de la mitad del epsilon, que es lo que habíamos cogido aquí. Es decir, si yo cojo un epsilon, parece ser que aquí lo que tengo que coger es un poquito más pequeño, la mitad, tal como lo he puesto en el dibujo. ¿De acuerdo? Es un problema teórico que, por supuesto, dice, pues vaya, para probar algo que es tan evidente hay que razonar. Pues sí, hay que razonar así, aunque esto al final se convierte en algo rutinario. No obstante, también es verdad que hay funciones que son bastante más complicadas, en donde extraer lo que me interesa, que es esto, de esta expresión no será tan evidente y requerirá pues manipulaciones.
no nos vamos a entretener, nosotros no nos vamos a entretener en este curso en calcular, o mejor dicho, en demostrar que el límite de tal o cual cosa es así. No nos vamos a entretener. Pero esto es necesario que lo entendáis, y cuando lo olvidéis, lo volvéis a mirar. Bueno, pues visto esto, vamos a intentar generalizar a dos variables. Es decir, toda esta idea de límite en una variable, vamos a intentar generalizar esta idea en dos variables. ¿De acuerdo? Vamos a borrar. Pues estamos en las mismas. Ahora vamos a tener un límite. ¿Qué querrá decir límite cuando la x y cuando la y? Porque ahora es un punto del plano, se acerca al AB de la función f de dos variables. ¿Cuándo va a ser esto L? Pues gráficamente tenemos una situación en donde aquí tendremos un punto AB, aquí va a haber el límite, tal como lo estoy dibujando es el caso de una función que sería más o menos continua, pero de momento no tiene por qué, ahí habría el límite, y aquí habría pues de una superficie, vamos a dibujarla de esta manera, y lo que viene a decir es que cuando yo estoy cerca del AB, cerca, pues como me acerque, me puedo acercar por aquí, me puedo acercar dando vueltas así, me puedo acercar, como sea, cuando esté cerca de aquí, la función toma valores cercanos al L. Igual que antes hicimos una definición con epsilon y delta, aquí es completamente traducible, es decir, dado un intervalo que rodea al L, es decir, dado un epsilon aquí, pues existe un intervalo que rodea a la B. Ahora un intervalo que rodea a la B no es un intervalo, va a ser como una circunferencia que rodea a la B. Es decir, dado aquí un intervalo, porque aquí sí es una recta y podemos hablar de intervalo, pues existe, vamos, aquí todos los puntos que están aquí, pues todos estos puntos están aquí. Pues existe algún intervalo aquí abajo, mejor dicho, algún disco, alguna circunferencia, pues sí, esta de acá. Es decir, siempre será posible, si el límite existe, hacer lo mismo que antes. Dado un epsilon, este sería el epsilon, de aquí hasta aquí es el epsilon. ¿Existe algún delta? ¿Quién es el delta? Pues ahora va a ser el radio de esta circunferencia. Dado este radio sobre este intervalo, ¿existe algún radio sobre una circunferencia o disco centrado en AB y de radio delta? De manera que todos los puntos X, Y que están aquí dentro se meten aquí. Pues si eso sí es posible, ese será el límite, y si no es posible, no será el límite. ¿Cuál será la definición traducida a lo que hemos hecho antes? Pues sería, fijaos, lo mismo, sería para cualquiera que sea el epsilon que yo coja aquí, existe un radio tal que este es el radio de la circunferencia de radio delta y que tiene centro AB, pues supongo que sabéis que es x y un punto que le quito el centro, es decir, esto menos esto, y lo que mide este vector. Lo que mide este vector generalmente se suele poner así, con dos rayas. Se parece mucho al x menos a, pues ahora xy menos ab con dos rayas. Esto realmente, vamos a terminar de escribirlo, para cualquiera que sea epsilon existe un delta, de manera que todos los puntos xy que disten de AB menos que delta cumplen. Pues aquí no hace falta poner dos rayas, porque ahora estamos en el valor absoluto, f de xy menos el L es menor que epsilon. Esto realmente es lo que mide, si yo tengo aquí una circunferencia, esto es AB, y cualquier punto que esté aquí, que esté dentro de esta circunferencia que tiene radio delta, cualquier punto xy, pues dice la distancia de aquí hasta aquí,
pues esto de aquí hasta aquí, su distancia, lo que mide, es menor que delta. Lo que mide de aquí a aquí, esto es lo mismo que poner x menos a más y menos b, teorema de Pitágoras, raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Es decir, esto es la raíz cuadrada, es lo que mide esto, desde aquí hasta aquí. X menos a, y menos b, llevar al cuadrado cada uno, sumado, y hacer la raíz cuadrada por el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la definición en general. Y bueno, es más dificultoso manejar esta definición y es más dificultoso hacer demostraciones directamente con la definición. De todas formas, vamos a hacer uno sencillito para que veáis la dinámica que es la misma que la de antes. Por ejemplo, probar que el límite cuando x y cuando y se acerca al 0, 0 de 2x cubo, por ejemplo, partido por x cuadrado más y cuadrado, límite, por cierto, que a priori no tenemos por qué saber cuánto vale, pero os digo que vale 0, y vamos a probarlo, es decir, esto a priori no sabemos cuánto vale, porque aquí este partido por este en un principio no puedo simplificar nada, no puedo... Es una indeterminación de momento que no sabemos cómo abordarla. Ahora continuaremos con esto y os contaré cómo podemos abordarlo. Pero de entrada, os digo que vale 0, vamos a probarlo con esta definición. Pues nada, sería, para cualquiera que sea epsilon mayor que 0, tiene que existir un delta tal que xi menos el 0, 0, pues ahora tal que xi menos 0, 0 es... Pues aquí x cuadrado más y cuadrado, vamos a ponerlo de esta manera, tal que x cuadrado más y cuadrado es menor que delta, de manera que si esto es menor que delta, entonces lo que vale la función, que es esta, menos el límite, que es 0, pues entonces esto tiene que ser menor que epsilon. Vamos a proceder igual, vamos a razonar a partir de aquí y vamos a llegar a la conclusión de cuánto tiene que ser ese delta, porque en algún momento aparecerá alguna expresión parecida a esta, o intentaremos que sea parecida a esta. Entonces vamos a continuar también aquí arriba, que también es sencillo. Aquí 2x cubo partido por x cuadrado más y cuadrado, esto es por las propiedades del valor absoluto, podemos sacar aquí 2x y dejamos este aquí a propósito porque debemos darnos cuenta primero que esto es positivo, entonces el valor absoluto me lo puedo ahorrar. Y también me tengo que dar cuenta que lo que yo tengo aquí arriba escrito es lo mismo que lo que tengo aquí y aquí le sumo algo positivo, con lo cual lo de abajo siempre va a ser más grande que lo de arriba. Es decir, esto como mucho será 1 y como muy poco 0. Es decir, podemos decir que esto es menor o igual que 2x por el 1, como mucho vale 1, insisto. Abajo positivo, lo mismo que aquí, y más. Pues entonces, si estoy dividiendo por algo más que de arriba, tiene que ser el cociente más pequeño que 1. Entonces, llegado hasta aquí, o sea, bueno, ¿qué es esto? Lo mismo que es 2 veces valor absoluto de x. Llegado hasta aquí, lo único que tenemos que darnos cuenta, porque interesa siempre que aparezca esto, de alguna manera. O si no esto, poder comparar esto con esto. Ahí, llegado ahí, tener en cuenta que este es x, este es y, y esto es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Quiero decir que siempre la x va a ser más pequeña que esto. Entonces esto es más pequeño que 2 veces raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y llegado hasta aquí, digo, ya tengo lo que yo quería, ¿veis? Ya aparece una expresión de lo que yo quiero encontrar. Entonces, si quiero escribirlo, que 2 veces esto sea menor que epsilon, es decir,
que esto sea menor que epsilon, pues lo único que tengo que conseguir es que este mismo sea menor que esto. Es decir, este mismo, ¿quién es? Pues que yo coja un delta que sea menor que epsilon partido por 2. Es decir, basta tomar, cuando digo basta, significa que puedo tomar ese o cualquiera más chico, porque si sirve uno, el delta, el que sea, pues servirá a uno más pequeño. Basta tomar, pues delta que sea menor o igual incluso que epsilon partido por 2. ¿De acuerdo? Esta es la manera en que se haría la demostración, en este caso, para una función de dos variables. No nos vamos a entretener en hacer este tipo de ejercicios, no nos vamos a entretener, pero sí quiero que entendáis la definición, porque en cualquier momento haremos alusión a ella, hay que tener claramente, visualmente, claro qué es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, llegado hasta aquí, vamos a ver cómo podemos hacer cálculo de límites en general. Es decir, este mismo que he dicho que valía 0, ¿por qué sé yo que es 0? Aparte de que lo he probado, no se trata de probar al azar a ver si acierto, sino se trata de hallarlo, ¿no? ¿Y cómo calculamos esos límites? Bueno, pasa como en una variable. En los casos en donde la función a sustituir sale un número, ese es el límite, que son los casos de funciones que llamamos continuas. Es decir, podemos enumerar primero, si sustituimos en límites y sale un número aquí, donde ponga x pongo 1, donde ponga y ponga 2, 2 por 1 2, por 2 4 y 4 8. Pues este es el límite, no hay nada que hacer. A veces puede pasar, o sea, vamos a poder sustituir, vamos a poder llamar sustituir, primero sustituir. Que muchas veces intentamos calcular un límite y lo que no se nos ocurre al principio es sustituir y sale, no hay nada que hacer. En el segundo caso es pues manipular y simplificar, manipular algo y simplificar y a ver si podemos llegar a otra expresión que sí me resuelve el problema. ¿Os acordáis en una variable si yo tenía, por ejemplo, un límite como este? El límite cuando x se acerca al 1 de x cuadrado menos 1 partido x menos 1. ¿Qué le pasa a este límite? Pues que si sustituimos me sale 0 partido por 0, pero el límite no es lo que vale en el 1, sino lo que vale cerca del 1. Entonces nos damos cuenta que esto es x más 1 por x menos 1. Y aquí x menos 1. Con lo cual, como el límite no lo vamos a calcular cuando la x vale 1, es decir, esto nunca va a ser 1, esto nunca va a ser 1, vamos a poder simplificar lo de arriba y lo de abajo, porque esto nunca va a ser 0, esto tampoco. Entonces me dice que el límite de este es igual al límite de este. Esta función y estas son las mismas, salvo en el punto 1, que aquí no está definida, pero aquí sí. Aquí vale 1 y 1, 2. Pues ya está, el límite es 2. Esto también puede pasar con varias variables. Por ejemplo, vamos a poner aquí aquí es manipular y simplificar. Manipular y o simplificar. Ejemplos, pues vamos a poner un par de ejemplos ya en dos variables. Por ejemplo, algo exactamente igual que como acabo de hacer, límite cuando x e y se acerca, tengo aquí copiado, al 1, 1, y aquí arriba sería x cubo y menos x y cubo partido por x cuarta menos y cuarta. Bueno, pues aquí a sustituir donde ponga x e y 1 me va a salir 0 partido por 0, pero pues también como antes nos damos cuenta que cuando x y tiende a 1, 1, pues aquí tendré x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado menos y cuadrado, y arriba puedo sacar también factor común de x cuadrado menos y cuadrado, que están aquí hay dos de ellos, y puedo sacar fuera xy. X cubo y, que está aquí, x cubo y en el otro x y cubo, está el x y cubo. Y como antes, como no estamos nunca en el 1, 1, pues esto y esto no va a ser el 1, 1, puedo simplificar. Y este límite ahora puedo sustituir, donde ponga x e y pongo 1 y me sale
1 partido 1 y 1, 2, y medio. Esto es, digamos, simplificar, manipular, pues podemos manipular multiplicando y dividiendo por algo, porque veo que me puede venir bien, por ejemplo, otro. Por ejemplo, este de acá, raíz de límite, cuando la x y la y se acerca al 1 menos 1, y aquí pondríamos raíz de x más y más 1, menos 1 partido por x cuadrado menos y cuadrado. Aquí estamos sustituyendo en el 1 menos 1 y entonces aquí me va a salir 0, raíz de 1 menos 1, 0, partido por 0, estamos en la misma. Cuando hay una raíz que suma a algo, pues podemos intentar multiplicar por el conjugado a ver si llegamos a una conclusión. Entonces está preparado este problema para que sí. Aquí arriba multiplicamos arriba abajo por lo mismo, pero con el más. Entonces el cuadrado suma por diferencia del cuadrado primero menos el cuadrado del segundo. Y arriba sale el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, que a fin de cuentas esto al cuadrado, x más y más 1, le quito el cuadrado del segundo, que es 1, queda x más y arriba. Y abajo, pues si tengo esto ya de antes, pues es lo mismo que x más y por x menos y, aparte de lo nuevo que ha aparecido, que es esto. X más y más 1 más 1. Entonces, no, este está fuera. Este está fuera. Entonces, ahora sí, ahora al sustituir, después de haber hecho la simplificación, después de haber hecho la simplificación aquí, pues sí va a salir 1 partido, y aquí pues 1 menos 1, que es 2, y aquí pues parece ser que sale raíz de 1 y 1, otro 2. Pues ya está, un cuarto, si no me he equivocado, a hacer operación. Es decir, aquí hemos hecho una pequeña manipulación primero y después una simplificación. No siempre vamos a poder hacer esto, ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas hay una diferencia muy grande entre una variable y dos variables, porque no sé si acordáis en los ejercicios que hacíamos en una variable, que llegamos en el tema de infinitésimos, después de ver la fórmula de Taylor, veíamos que estábamos dividiendo, a fin de cuentas, polinomios de un grado 1, o polinomios en una variable, y teníamos, por ejemplo, nosotros límite cuando x tiende a 0 y poníamos, por ejemplo, aquí x cuadrado más x cubo menos x cuarta, y lo dividíamos, por ejemplo, por 2x cuadrado, y entonces decíamos, bueno, una vez que hemos llegado a este tipo de determinación, este límite vale un medio, porque el grado este y este, el más pequeño de arriba y el más pequeño de abajo, son iguales. Si hubiese tenido esto, pues el grado de arriba es más grande que el de abajo, tiende a 0. Y si hubiésemos tenido al revés, aquí x cubo, pues entonces el grado de abajo es más grande que el de arriba, tiende a infinito. Motivo, porque esto es mucho más pequeño que lo de arriba, entonces al divisar al infinito. Pero cuando tenemos dos variables, pues ya no está tan claro cómo podemos comparar lo de arriba con lo de abajo. De hecho, algo tan sencillo como este de acá, límite cuando xy tiende a 0, 0 de x partido por y, pues a priori no podemos decir nada, no podemos decir que tiende a 1, no podemos decir que tiende a 1, aunque tenga el mismo grado aquí arriba, no podemos decir que tiende a 1. ¿El motivo? Pues porque tanto la x como la y se acercan a 0 como a cada uno de ellos les da la gana. De hecho, puede hacer que se acerquen al 0 por un lugar en donde este sea muchísimo más chico que este, y al dividir
es al infinito, o al revés, que este se acerque a este por un camino mucho más rápido que este, entonces este partido de salga a 0. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que esto tiene toda la pinta de ser un límite que no existe este límite. Lo vamos a ver ahora, un poco después, más detenidamente. Pero antes quería comentar también qué ocurre con todo aquello que habíamos visto con los infinitésimos. Pues teníamos, por ejemplo, el seno era equivalente en el 0, cuando x se acerca al 0, pues a x, a su polinomio de Taylor, ¿no? Y aplicamos el principio de sustitución, decía que me decía x, decía seno de algo que tienda a 0, que podía ser pues cualquier cosa, por ejemplo este mismo, y entonces aquí tendríamos x cuadrado menos, y a su vez pues x cuadrado al cubo partido 3 factorial, y quien dice esto, pues dice cualquier otra de las cosas, seno de algo que pueda tender a 0, por ejemplo, e elevado a x es 1 menos 1. Pues también, esto como tiende a 0, cuando x se acerca, como e elevado a x menos 1 tiende a 0, pues esto equivale a e elevado a x menos 1 menos e elevado a x menos 1 al cuadrado partido 3 factorial, etcétera, etcétera. Pero a su vez, claro, hay que poner aquí el polinomio de Taylor que corresponde a elevado a x menos 1. Elevado a x era 1 más x cuadrado partido por 2, etcétera, etcétera. Pues entonces al quitarle el 1 quedaría x más x cuadrado partido por 2, más etcétera, etcétera. X cubo partido 3 factorial. Depende hasta dónde quisiéramos ese polinomio de Taylor. Si queremos solamente hasta grado 3, pues pararíamos hasta aquí. Si queremos a llegar al polinomio de grado mayor, pues había que seguir. Bueno, esto es lo que estábamos en su momento haciendo, y de ahí se extraería el polinomio de Taylor del grado que quisiéramos. Con cuidado, coger los que tienen los coeficientes correspondientes a los mismos grados, de aquí y de aquí. ¿Qué pasa con dos variables? Pues con dos variables, fijaos, todo esto son polinomios que dependen de una variable. Pues en dos variables se supone que habría que tener polinomio de dos variables. Pues sí. ¿Y deberíamos de tener una fórmula de Taylor para dos variables? Pues también. Eso en todo caso la explicaríamos después de hablar de las derivadas en funciones dos variables que se llaman derivadas parciales, es decir, derivar con respecto a x, derivar con respecto a y, derivar por segunda vez con respecto a x, derivar con respecto a x y al mismo tiempo con respecto a y, es decir, todas las derivadas que podamos hacer. No nos detendremos después en hablar de la fórmula de Taylor de dos variables, que también se puede hacer, se generaliza fácil a partir de una variable. Pero lo que sí quiero es que tengáis claro es que el principio de sustitución también funciona si yo pongo aquí una función de dos variables. Si yo pongo aquí, como antes, seno de x y pongo seno de x y, ahora esto es una función de dos variables, x y la y, pero también es un polinomio, esto es un polinomio x y de grado 2 en dos variables. De grado 2 porque el grado se mide sumando lo que tiene cada uno de ellos. Y entonces siempre que esto tienda a 0, que tiende a 0, por ejemplo, si esto tiende a 0, si estamos hablando de un límite en donde x y en donde y ambos tienden a 0, pues siempre se podrá sustituir por su correspondiente polinomio de Taylor aplicando el principio de sustitución. Es decir, el mismo polinomio que sabemos en una variable lo podemos aplicar aquí directamente y es verdad que esto es un infinitésimo a todo esto, equivalente a todo esto, que muchas veces nos quedamos solamente con el primero. Por ejemplo, si queremos calcular este límite cuando x y tiende a 0, 0, vamos a poner aquí x partido y más 1 menos, y aquí vamos a poner el logaritmo de 1 más x partido y más 1 partido, por ejemplo, por y cuadrado, con la idea de que al restar aquí y aquí, una vez que hemos encontrado el infinitésimo que es equivalente a este,
porque esto es un infinitésimo, es decir, esto es 0 partido por 1, 0, 1 más 0 es 1, logaritmo de 1 es 0, de esto es un infinitésimo, este también, todo esto lo es. Pues el detalle que hay que tener cuidado es que este es equivalente logaritmo, como sabemos que el logaritmo de 1 más x es equivalente cuando x tiende a 0 a x menos x cuadrado partido por 2 más etcétera, 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 x cubo partido por 3, pues como esto es lo que tengo aquí, pues aquí igual, esto que tiende a 0 es lo que vamos a tener que poner aquí. Entonces el primero se va, evidentemente, que está puesto con la idea de que sea igual, y después le quitamos, pues, ya es suficiente con este para poder seguir con el límite, porque este y este se van a ir, y este se va a quedar menos por menos más, límite, cuando x sí tiende a 0, 0, y aquí arriba este se va con este y queda aquí un medio de x cuadrado, abajo y más 1 al cuadrado, y aquí abajo y cuadrado. Bueno, pues este límite esto tiende a 0 y 1, 1 al cuadrado es 1, un medio, es decir, lo único que queda es este partido por este sin determinar, queda un medio, esto vale 1, un medio por 1, 1 partido por 1, y queda esto, x partido por y al cuadrado. Es decir, que el límite este equivale, es el mismo límite que este, y estamos de nuevo con este que estábamos comentando antes, que no sabemos cuánto vale. Sospechamos que no existe, pero no sabemos por qué todavía, cómo podemos determinar que no existe. Bueno, pues esto es justamente lo que a partir del próximo día vamos a ir analizando, que va a ser el límite que se dice según distintas trayectorias o distintos caminos o según distintas direcciones, y veremos una herramienta que me va a permitir decir que el límite de este que tenemos aquí, no existe. ¿Vale? Pues eso lo vemos por la próxima clase, entonces ahí terminamos. Hasta luego.